Bueno, mis queridos amigos, vamos a estudiar el capítulo 3 de Gálatas. Ministerio 710, soy Ernesto Rosas y pues vamos a leer, vamos a ver algunas cosas importantes que debemos considerar para comprender mejor las cartas que ha hecho el apóstol Pablo. Bien, una de las cosas que hemos visto en tiempos anteriores pues cuando escribió la carta a los Gálatas, mire, aquí está, estamos hablando que es en Turquía, Asia Menor, toda esta zona, y pues había en las sinagogas, había ahora sí que los creyentes o los que practicaban el judaísmo, pues había una fuerte influencia también del helenismo o de los griegos, ¿sí? Y aunque estaba Roma, pero Roma gobernando en esos tiempos, estábamos viendo que hay mucho de la doctrina o del pensamiento griego. Y bueno, esto es Turquía para podernos ubicar. Aquí está Tarsus, donde era Pablo. Pues Pablo creció entre gentiles y bueno, en ese tiempo en las sinagogas había tres grupos que debemos recordar, ya le hemos hablado, para poder entrar al capítulo 3. Los judíos, los judíos son descendientes de madres judías. Ahora sí que la descendencia la da la mamá, entonces eran, vamos a decirlo, judíos de sangre, por decir, judíos, por decir israelitas, aunque cuando se dice judíos también está relacionado con el judaísmo. Es que son judíos porque practican el judaísmo ortodoxo, que en aquellos tiempos era el fariseísmo, los fariseos, ahora es el judaísmo ortodoxo o ultra ortodoxo. También vemos los convertidos que eran gentiles, que pues les gustaba el judaísmo. Entonces, en ese tiempo Shammai tenía ahora sí que mucha influencia y había puesto 14 preceptos para poderte convertir al judaísmo. Entre esos preceptos estaba la circuncisión como algo básico e importante para ser parte de esa sinagoga o ser parte de Israel, para poder ser injertados a Israel a través del judaísmo ortodoxo del primer siglo, que en ese tiempo se les conoce como el judaísmo del segundo templo. Ya en su momento podremos ver un poquito más para comprender esto. Bien, entonces se le conoce como los convertidos o son los prosélitos de justicia. Realmente en la carta de Gálatas, este grupo, los prosélitos de justicia o los convertidos al judaísmo, son los que trajeron bastante problema porque ellos sí querían judaizar. ¿Qué significa judaizar? Meterlos al judaísmo ortodoxo, que pudieran abrazar al judaísmo ortodoxo. Y bueno, ahorita vamos a ver con respecto al judaísmo. Y están los prosélitos de la puerta, que también se les conoce como los temerosos de Dios. Como Cornelio, se dice, él era un temeroso de Dios. O sea que Cornelio, se le dice prosélito de la puerta porque estaban cerca de la puerta, la salida de la sinagoga, y Cornelio era un temeroso, era un gentil que simpatizaba con lo que es el judaísmo del primer siglo, le gustaba, guardaba las fiestas, daba ofrendas, en fin, era una persona activa, pero todavía no se convertía, nada más era un temeroso de Dios. Por eso es que en el libro de los Hechos ustedes van a leer que era un temeroso de Dios. Yo creo que todos pensamos, pues tenía el temor de Dios. Pero dentro del judaísmo así se les conoce, o a los prosélitos de la puerta o temerosos de Dios. Entonces, estos prosélitos son los que causaron problemas porque ellos realmente son los que querían judaizar, es decir, querían que las personas pudieran ser parte de Israel a través del judaísmo ortodoxo, no tanto por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces ellos a fuerza querían circuncidar como parte o como uno de los preceptos que tenía la escuela de Shammai. Por decir, en aquellos tiempos había dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Y la que estaba ahora sí que moviéndose en aquellos tiempos era la de Shammai.
Shammai tenía una pues, influencia muy fuerte en su doctrina y él no simpatizaba con los gentiles o otras naciones que quisieran pues meterse y ser parte del judaísmo o ser parte de Israel, en fin. Entonces por eso puso 14 preceptos, 14 reglas, 14 pruebas para poderse convertir al judaísmo ortodoxo. Bueno, entonces ya vemos esta situación. Entonces, vamos a ver este dibujito para entrar a leer. Entonces, para ser parte de Israel del olivo cultivado, según el judaísmo, tenías tú que ser por parte de la raíz rabínica, que en este caso era de Shammai, con sus preceptos, ellos fueron los que inventaron las 7 leyes de Noé para que los gentiles pudieran obedecer nada más eso, las 7 leyes de Noé. En fin, todas esas creencias talmúdicas o rabínicas, los takanots, todo eso era parte importante para poder ser injertados a Israel, pero el problema es que no tienen al Mesías Yeshua. O sea, creían o tenían la Torá, aunque no la obedecían, le daban más importancia a las leyes rabínicas que la misma Torá. Entonces, pues, eso es lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. ¿Sí? Querían injertarte a Israel por medio del judaísmo ortodoxo, por medio de las leyes rabínicas. Sin embargo, cuando nosotros vemos que por medio de Yeshua, que es la raíz de esa planta, entonces por la fe en el Mesías Yeshua, que es un Mesías judío, somos perdonados, somos limpiados, somos injertados a Israel restaurado, ¿por qué restaurado? Porque ya hay una raíz que es el Mesías Yeshua. Entonces las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, van a ser unidos, van a volver a ser una sola nación y es lo que es el Israel restaurado, donde se va a renovar el pacto. Bueno, ya con este pequeño repaso, entonces ya ubicamos que Pablo realmente se estaba confrontando a un grupo de creyentes, habían creído en el Mesías, y imagínate, ahora sí, vamos a regresar a la sinagoga, están todos ahí reunidos, de repente llega el rabino Pablo, entra por la puerta y da un mensaje. ¿Saben qué? Ya no se necesita todos los 14 pruebas, 14 preceptos o 14 reglas, en fin, que Shammai dijo para poder ser parte de Israel. Ahora lo único que tienes que hacer es creer en el Mesías Yeshua y bautizarte, arrepentirte de tus pecados y bautizarte en su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, no en la Trinidad. En el primer siglo, ninguno de los apóstoles o discípulos bautizaron en el nombre de la Trinidad. Eso empezó después del segundo siglo con los católicos romanos, los gentiles católicos romanos. Bueno, entonces aquí estamos viendo que entra Pablo, da ese mensaje, pues tanto los judíos, pues ellos no tenían problema, o sea, ellos no respingaron tanto, o el problema fue con los prosélitos. Dice, oye, a ver, ¿cómo fue hacer eso si tuvimos tantos años haciendo esto y pagamos tanto la circuncisión y ahora tú llegas que no se necesita nada de eso? Entonces ahí empezó el problema y ese es el asunto que Pablo confrontó en Gálatas. Entonces vamos al capítulo 3, ¿sí? Y en esta versión, que es la Kadosh, dice, ¿qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado delante? Dice, delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber, solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Espíritu o el Ruach por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torah? En las versiones normales, esta es una versión hebrea, en las versiones nada más viene ley, pero no te dicen cuál ley, si la ley de Dios, la ley divina o la ley oral, la ley rabínica. Entonces, eso es lo que ha traído tanta confusión en el cristianismo. Entonces, fíjense cómo toma sentido cuando ves el contexto en la parte hebrea. Dice, por medio de la observancia del legalista de los mandamientos de la Torah, o sea, las leyes rabínicas. Dice, o por confiar, ser fieles a lo que oyeron, o sea, el mensaje del Evangelio de Yeshua, y en fin. Y luego dice, ¿qué son tan estúpidos? Habiendo empezado por el poder del Ruach, el Espíritu, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder?
¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad si hubiera sido en vano, si hubiera sido en vano. Luego dice el 5, ¿qué hay de Yahweh que lo suple con el Ruach y hace milagro entre ustedes? Lo hace por causa de la observancia legalista. Y aquí chequen algo importante, porque en algunas versiones se manejan las obras de la ley. Chequen, obras de la ley. Cuando está hablando obras de la ley, se está hablando de la observancia legalista, lo que es las leyes rabínicas. Obras de la ley, dice, de los mandamientos de la Torah, es decir, la interpretación legalista de la Torah. Dice, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello. Fue el mismo Abraham, dice. Él confió en Yahweh y le fue fiel y le fue contado por justificación. Entonces es importante, fue justificado por creer. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente hijos de Abraham. Dice también el Tanaj, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles, esto es un punto, gentiles justificados cuando ellos viven confiados con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo, por medio de ti, todos los goyim, o sea, los gentiles, serán benditos, ¿ok? Serán bendecidos. Versículo 9. De modo que aquellos que apoyan en la, que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe, son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. O sea, la fe es importante. ¿Ok? La obediencia a la Torah es muy diferente a las obras de la ley, que eso tiene que ver con las cuestiones legalistas, la interpretación legalista de la Torah. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista, o sea, obras de la ley, de los mandamientos de la Torah, vive bajo maldición. Pero ojo, legalista, o sea, te está hablando de todo lo que los rabinos le han interpretado y lo han establecido ellos como mandamientos humanos ya. Dice, puesto está escrito, maldito todo aquel que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torah, porque en Deuteronomio 27:26 dice que el maldito que no se mantiene haciendo todo lo que está escrito en la Torah. Vamos a verlo, estamos en el versículo 10. Aquí vamos a ver lo que es el código real, como dice, porque todos los que viven por el legalismo, ahí está, legalismo, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, esta es la Torah, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos, intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en esta ley para vivir por ellas. Y es evidente que por este legalismo que resulta torcer la ley divina, nadie es declarado justo delante de Yahweh. Ahora, quiero que ustedes observen, dice, nadie del que observa o practica las leyes rabínicas, vamos a decir, o la interpretación legalista de la Torah, nadie, dice aquí, nadie será declarado justo delante de Yahweh, porque está escrito, el que vive en obediencia a la ley, recibirá el regalo de la vida que viene por su fe obediente a lo que Yahweh ha prometido. Entonces aquí ya entra la fe. Una cosa es la cuestión legalista, la interpretación legalista, obras legalistas. Entonces, de lo que son los mandamientos rabínicos, a tener una obediencia. No es lo mismo obras de la ley a obediencia a la ley, porque la obediencia está relacionado con fe. La palabra fe está relacionado con creer, confianza, está relacionado con descanso, con obediencia, con fidelidad. Todo eso está relacionado con fe. Entonces dice, el que vive en obediencia a la ley recibirá el regalo de la vida que viene por su fe obediente a lo que Yahweh ha prometido. Entonces, vamos a ver en la otra, nos quedamos en el 12. Dice, además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice,
Todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Levítico 18:5. ¿Sí? El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. Es decir, la Torá hace tres cosas. Nos señala el pecado, o sea, puede hacer tres cosas. Depende de lo que hagamos. La Torá nos señala más bien, nos señala el pecado. La Torá nos puede bendecir cuando obedecemos los mandamientos, o la Torá nos puede maldecir si desobedecemos esos mandamientos, si nos rebelamos. Por eso dice aquí, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj, o el Antiguo Testamento, conocido popularmente, dice, el Tanaj dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Deuteronomio 21, 22 al 23. 14. Yeshua Hamashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, por el Ruach, por el Espíritu. Hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a su serot o como si hablara de muchos descendientes. Por el contrario, habla de uno, a tu sera, a tu descendiente. Génesis 12:7, Génesis 13:15, Génesis 17:7 y Génesis 24:7 dice, y este uno es el Mashiach, o sea, Yeshua. He aquí, lo que estoy diciendo, la parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años, no anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo Pablo está hablando a los creyentes, sobre todo a los de la puerta, a los gentiles que pues estaban queriendo ser parte de un judaísmo ortodoxo. Entonces Pablo les habla del Mashiach y les dice que pueden ser injertados a Israel y poder practicar ese judaísmo, pero el judaísmo bíblico, el judaísmo puro. El judaísmo bíblico solamente es la Torá y los profetas. Pero cuando se le agregan las leyes humanas, como viene en Isaías 29:13, entonces esas leyes humanas, los takanots y todo eso, la interpretación legalista de la Torah, entonces eso ya se conoce como un judaísmo ortodoxo. Y Yeshua, cuando estuvo aquí en esta tierra, él vivió y practicó un judaísmo puro, solamente la Torá y los profetas. Le hemos dicho que por eso se confrontó a los discípulos de aquel tiempo, más bien, perdón, ¿cómo se dice? A los fariseos de aquel tiempo. Bien, entonces dice, versículo 19, así que ¿por qué la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones, o sea, señala el pecado, hasta la llegada de la simiente acerca de quién fue hecha la promesa. O sea, el simiente sería el Mashiach. Además, fue dada por medio de un malajín y un mediador. Ahora, vamos a verlo como dice acá, el 19. ¿Para qué entonces la ley? Fue dada por causa del rechazo a los gentiles, hasta que viniera la simiente que había sido prometida y promulgada por medio de mensajeros celestiales, ángeles, y en manos de un mediador. ¿Sí? Ahora dice, bien, vamos a seguir leyendo. Entonces seguimos. 21. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torah está en oposición a las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita, o sea, ni se te ocurra pensar eso. Porque si la Torah hubiera tenido en ella misma el poder de dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torah de una manera legalista. Aquí lo que está mostrando Pablo dice que si yo por obedecer las leyes rabínicas, los takanot, ¿sí? La parte legalista, si yo con eso voy a obtener vida, me voy a justificar,
Entonces, pues, entonces, ¿en dónde va a quedar lo que hizo los méritos de nuestro Mashiach? Dice, porque si la Torah hubiera tenido ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación, quiero que ustedes entiendan, la Torah no nos viene a justificar, el que nos justifica es lo que nos hace, lo que nosotros podemos obtener como justificación es la fe en el Mashiach Yeshua. Cuando nosotros creemos en Yeshua, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos justificados por la fe. Entonces aquí está diciendo, porque si la Torah hubiera tenido en ella misma el poder de dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torah de una manera legalista, ¿sí? Los takanot. Pero en cambio, el Tanaj o el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, encierra todo bajo pecado para que, dice, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con llenura de fe de Yeshua HaMashiach a los que permanecen confiando con llenura de fe. ¿Sí? Vamos a ver el 22 acá. Pero la escritura, dice, nos encerró a todos bajo pecado. O sea, la Torah nos encerró. Aquí estamos hablando de una cárcel. ¿Sí? El pecado nos encerró, éramos reos de muerte, estábamos destinados a morir. Dice, nos encerró todos bajo pecado, porque acuérdense que la Torah señala el pecado, para que la promesa de la vida que viene por la fe obediente en Yeshua, el Mesías o el Mashiach, fuese dada a los que creyendo obedecen, ¿qué? La Torah. Antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles confinados para la fe obediente y que sería revelada. Entonces, ahí tenemos que ir viendo siempre la diferencia entre, pues, todo lo que nos está mostrando lo que es la obediencia por fe a la Torá, los mandamientos, a las obras legalistas de las leyes rabínicas. Eso debe de quedar muy claro. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo a los creyentes y que en esta carta les estaba diciendo, bueno, aquí en esta traducción les dijo estúpidos, ¿sí? O sea, insensatos, en fin, hay muchas palabras que nos estaban diciendo, ¿qué les pasó? Entonces, ¿cómo es? Dice que van a regresar a esas leyes rabínicas. ¿Cómo es que van a basar su fe en eso? No, es en el Mashiach. Dice, así que la ley ha sido nuestro velador legal para indicarnos quién es el Mashiach a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. Ahora, aquí hay una cosa importante que debemos entender. Cuando dice ser declarados justos por la fe obediente, entonces chequen ustedes. Si nosotros tenemos la fe en Yeshua y nos arrepentimos de nuestros pecados, como dice Romanos 5, entonces nosotros somos justificados. ¿Qué significa? Que en ese momento nosotros somos sacados de esa cárcel porque la Torah, vamos a decir, nos encerró en el pecado, nos señaló el pecado y nos encerró. Entonces llegó alguien más, ahora sí que llegó el mero mero de esa cárcel, que es el Mashiach. Entonces él abre la reja y dice, pues porque tienes fe en mí, tú eres libre. Entonces somos justificados, salimos, ya no estamos bajo esa pena de muerte por el pecado, por eso llaman la ley del pecado y de la muerte. Nos sacó de esa cárcel el Mashiach porque fuimos justificados. La misma Torah no nos podía justificar porque había la promesa que iba a venir el Mashiach y que Él nos iba a sacar de esa cárcel de pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces Él ya nos sacó, nos justificó. Ahora, una cosa es la justificación y otra cosa es ser declarados ya después justos. Dice aquí, a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. Y aquí estamos hablando de una obediencia. ¿Qué es un justo? Isaías 51:7 es aquel que guarda la Torah en su corazón, es decir, aquel que obedece la Torah, aquel que la guarda, que la obedece, que la ama. Entonces, un justo es aquel que obedece Torah. Y aquí está diciendo para ser declarados, es decir,
justos por la fe obediente. ¿Qué significa? Que una vez que nos señalaron el pecado y fuimos encontrados culpables, entonces la Torá nos encerró y estuvo ahí guardando, ahora sí que haciendo guardia hasta que llegara el Mashiach. Llegó el Mashiach porque creemos en él, confesamos su nombre, nos arrepentimos, él abre esa puerta de la cárcel del pecado, nos saca porque nos justifica, es decir, ya no tenemos culpa, somos perdonados. Entonces, una vez que ya estoy fuera de la cárcel, lo que el Padre está esperando ahora es que yo obedezca sus mandamientos, como dice Efesios capítulo 2, que para eso nosotros somos salvos por la gracia, es decir, por un perdón que nos da el Padre, pero también fuimos destinados para buenas obras. Y dice Timoteo, dice que las escrituras, que en ese tiempo la escritura pues se refería al Tanaj o Antiguo Testamento, como se le conoce, ¿ok? La Torah y los profetas, dice, las escrituras nos ayudan a tener buenas obras, fue lo que le enseñó a Timoteo. Entonces, yo una vez que salgo de la cárcel porque estaba destinado a morir, soy justificado por el Mashiach porque tengo fe en él, me arrepiento, pido perdón, él me perdona, me saca de la cárcel para que yo tenga esa bendición de ser declarado justo. ¿Por qué? Porque ya fuera de la cárcel lo que espera el Padre es que yo obedezca sus mandamientos. Entonces, un justo es aquel que guarda los mandamientos, que los obedece. Bien, ahora vamos a seguir leyendo. Aquí vienen algunas cuestiones importantes de comentarios. Y luego dice el 25, pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estás bajo el cuidador legal. Es decir, ya no estás bajo esa ley. Vamos a ver cómo lo dice en la Kadosh, el 25. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. Y vamos a ver cómo lo dice en las traducciones tradicionales, en las cristianas, que, que hicieron los católicos hace muchos años. Estoy buscando la 3, ¿qué? 25 que damos, lo cual estoy leyendo, pero ahora ha venido, 3:25. Dice de esta forma, 24, 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, ¿ok? Ya no estamos sujetos a estar condenados a lo que la Torah nos muestra y nos señala el pecado. ¿Por qué? Porque ya fuimos liberados, ya no estamos bajo la ley del pecado. Pues en unión con el Mashiach, ustedes son hijos de Yahweh. Esto es importantísimo, deberse comprender todo esto. Cuando somos hijos significa que ya tenemos su nombre, ¿sí? En nosotros. Dice, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de fe. Está hablando de por medio de la fe. Vamos a ver acá 26. Pues ahora todos vosotros sois también hijos de Dios por vuestra fe obediente en Mashiach. Porque todos los que habéis bajado a las aguas, o sea, el bautismo, a la inmersión, en el Mashiach, es decir, bautizados solamente en el nombre de Yeshua HaMashiach, dice aquí, de la justicia del Mashiach estás revestido. O sea, de esa justicia de lo que el Mashiach hizo, una ropa de justicia. Por lo que dice, ser judío o no judío, siervo o esclavo. O sea, aquí está hablando de las castas. Dice, varón o mujer, dice, no es lo más importante, pues ahora todos son parte de uno, Mashiach. Y si ustedes son del Mashiach, entonces son descendientes de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. Entonces aquí, en este capítulo, que pues, nos está dando ya la introducción a lo que sigue el capítulo 4, lo que Pablo ya nos está mostrando es la gran diferencia entre las obras de la ley, que es el hacer cosas legalistas que los rabinos establecieron, que en este caso cuando está hablando de las obras de la ley, creo que fue en la de Código Real, cuando hablamos de las obras de la ley, se refiere
a lo que Shammai había establecido para ser parte del judaísmo, para ser parte de Israel, que en este caso puede ser parte del judaísmo. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo con las obras de la ley, dice, por las obras de la ley, por lo que tú hagas de lo que Shammai está diciendo y estableciendo para que tú puedas ser injertado a Israel, dice, por esas cosas no vamos a ser justificados, por las obras de la ley no vamos a alcanzar la vida, por las obras de la ley que está hablando de la ley, de las obras de Shammai, más bien de sus preceptos, sus takanot, sus leyes rabínicas, dice, con eso no se va a poder hacer. Entonces, está hablando de justificación. Aquí palabras importantes que debe de quedar claro es la palabra justificación y es la palabra justo. Ok. Entonces, las obras de la ley, o sea, todo lo que Shammai estableció, no vamos a ser justificados para poder ser injertados a Israel. No, las obras de la ley traen maldición. ¿Ok? Está hablando no de la Torá divina, de la Torá del Padre, está hablando de los takanot rabínicos. ¿Ok? Entonces, toda esta carta en el capítulo 3 es lo que nos está mostrando, y por eso ya cuando está terminando aquí Pablo su carta, estamos unidos al Mesías, somos hijos de Dios. Y eso es importante porque Él nos ha dado su nombre. Por eso dicen en Hechos libro, en el libro de los Hechos, capítulo 15, teniendo el mismo problema ahí con estos judaizantes que son los prosélitos de justicia que querían que todos los gentiles de la puerta y todos los gentiles que iban a entrar a ser parte de Israel, que también fuera a través del judaísmo ortodoxo. Querían mezclar. ¿Sí? Recuerden eso, el judaísmo ortodoxo, las obras que el judaísmo ortodoxo, con ellas no vamos a ser justificados. Es solamente por la fe en el Mashiach, y una vez que yo creo en él, entonces empiezo a obedecer la Torá de nuestro Padre, porque ya he sido justificado, y la palabra justificado es que ya nos sacó de esa cárcel que estábamos condenados, ya somos libres, ya estamos fuera de la cárcel. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Obedecer por amor los mandamientos del Padre. Bueno, este es el capítulo 3, queridos amigos. Espero que haya sido claro y espero que les haya servido. Quiero que ustedes vean que todo lo que está mostrándonos el capítulo 3 está apuntando a Yeshua HaMashiach, a poner la vista en él y no en obras legalistas de la ley rabínica, ¿sí? Que en este caso es lo de Shammai, que es el que estaba en, todas sus reglas estaban ahí llevándose en el primer siglo. Aunque estaba Hillel, pues Pablo venía de la escuela de Hillel, pero pues bueno, Shammai era el problema en este caso por sus preceptos para ser parte de Israel o abrazar el judaísmo. Bueno, entonces cada vez que estés leyendo la Torah, yo te recomiendo, estuve leyendo Kadosh y estuve leyendo el Código Real. Yo te recomiendo, yo lo que hago en mi Biblia, cuando vengo y veo ley, que es la Torah, le pongo una L mayúscula. En mi Biblia, por ejemplo, yo tengo una NBI, tengo la Reina Valera, tengo varias, para cuando me pongo a estudiar, pues yo las checo, pero pues en esta NBI pues tiene la ley, pero como no sé diferenciarlo así, tengo que apoyarme de versiones hebreas, y cuando veo que es Torah le pongo una L mayúscula, y cuando yo veo la L minúscula entonces ya entiendo que son las obras de la ley, o son los takanot de Shammai, o son todas las leyes rabínicas que tienen para ser parte de Israel. Entonces pues eso nos ayuda a entender un poquito mejor, y cuando ya empiezas a leer con esas pequeñas señales en tu Biblia, pues podemos comprender mejor que Pablo en ningún momento estuvo en contra de la Torah del Padre. ¿Ok? Entonces termino diciendo esto. En el primer siglo, cuando Yeshua vino, él practicó un judaísmo puro, que en el lenguaje de los israelitas se le conoce como si hubiera sido un caraíta, es decir, un judaísmo que nada más ve el Antiguo Testamento, o lo que es la Torah y los profetas. ¿Ok? Ese es un judaísmo puro,
un judaísmo bíblico, la Torá y los profetas. Y eso fue lo que Yeshua practicó y vivió y enseñó a los discípulos. Y eso es lo que nosotros ahora, los creyentes, sus seguidores, como en la congregación de Ministerio 710, es lo que hacemos. La Torah y los profetas lo obedecemos porque nuestro Santo Maestro nos ordenó hacerlo. Ahora, ¿por qué nos estamos judaizando? Porque nosotros no estamos abrazando las leyes rabínicas para poder ser parte de Israel. Sí, eso es judaizar. Nosotros ni somos judaizantes ni estamos judaizando a las personas para que abracen el judaísmo ortodoxo. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos y espero que haya sido de ayuda para comprender la carta de Gálatas. Nos vemos en la próxima, en breve estaremos viendo el capítulo 4. Muchas bendiciones, shalom.